Dini Gate. Yo lo denomino Dini Gate, porque, presidente, el año 1972, en el edificio Watergate, en el que los republicanos espiaban a la oposición política, en este caso a los demócratas, terminó con la dimisión de Richard Nixon el 9 de agosto de 1974. Por eso, presidente, yo pienso que el día de hoy lo que ha pasado es algo muy grave. Muy grave, presidente, porque ¿a quién responde la DINI? Al presidente de la República y a la presidencia del Consejo de Ministros. Por tanto, si no sabe de estos temas la primera Najara, significa que le informan al presidente de la República, y el presidente de la República sabe perfectamente de esto. Entonces, el presidente de la República, el señor Ollanta Humala, debería renunciar inmediatamente. Por otro lado, presidente, si bien es cierto, han dicho que sí puede vaya a la Fiscalía, etcétera, ¿no? Repitiendo la historia ya en Estados Unidos, esto debería terminar en una comisión investigadora de este tema muy grave. Y desde ya, a la colega congresista, yo sé que ella está a cargo de jefe de gobierno, el señor Ollanta Humala como jefe de Estado, pero me da la impresión, pues, en su intervención del día de hoy, que lo estarían utilizando. Lo estarían utilizando porque da la impresión que no conoce nada sobre este tema. Por tanto, aquí hay una situación muy contundente de incapacidad moral de este gobierno de turno, que desde ya adelanto, presidente, si bien es cierto, hay que solucionarlo por los marcos de la Constitución y la democracia, pero mediante una solicitud de una moción de censura a la Premier y su gabinete, pero también la Constitución dice que cuando hay una incapacidad moral de parte del presidente de la República, se amerita una vacancia presidencial. Presidente, ha llegado el momento de que preservemos, sí, la democracia y el Estado de Derecho, pero no es posible que hayan intervenido a nuestras familias, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Con qué finalidad? ¿Realmente determinan ellos un atentado contra la seguridad nacional? Pero sin embargo aquí hemos visto la presión y el amedrentamiento a la oposición, y esto se traduce, como lo dijo mi colega Rolando Reate, en un chantaje a la oposición. Pero sin embargo también es importante que a través de esto se haya demostrado de que existe un poder paralelo. Un poder paralelo que hemos hablado de que ya se conocían las fechas del señor Óscar López Meneses, Adrián Villafuerte, los viceministros, por ejemplo, vea que lo pasaron de Interior a Defensa, y las promociones del señor Ollanta Humala. Entonces este es un tema organizado y sistemático, cuando la DINI debe preocuparse por la seguridad y defensa del país y de los frentes externos e internos. Y esta información, decíamos, ahora no está de más repetir lo que han dicho mis colegas. Sí, pues el presidente Ollanta Humala quiere hablar, el tema nombraremos una comisión de notables para el tema de la DINI, desactivación de la DINI cuando debería reorganizarse. Y presidente, esto ha sonado una mesida del gobierno. Aquí es muy lamentable cuando se habla de que, sí, pues esto es una información pública, presidente, que se metan con nuestras familias y con un chantaje repetitivo. No se puede tolerar, presidente, este acopio de información. Ollanta Humala, si bien es cierto, nunca juró respetar la Constitución. Por eso, todas estas tropelías contra la democracia peruana. En vez de usar este dinero para evitar el espionaje chileno, combatir la delincuencia, sin embargo vemos cómo este gobierno usa para espiar políticos, periodistas e empresarios. Presidente, ¿y cómo es posible que se usen recursos humanos y sobre todo los recursos públicos, vulnerando la intimidad y de las familias? Aquí vemos, durante toda la noche prácticamente hemos visto cómo es el cuadro de ejecución presupuestal. El año 2010, de 41 millones se fueron a 109 millones, 700%. Pero es más, aquí no tiene que explicar la primera Najara.
De los 9 millones a 74 millones que fueron en gastos reservados. Claro, pues, gastos reservados no solamente para investigar y chuponear y seguir a 100.000 personas, congresistas, empresarios, políticos, etcétera, sino también 150.000. ¿Dónde se fueron estos gastos reservados, presidente y señora Premier? Entonces, también es importante eso, en este día que debe quedar bien claro que la gran usurpadora es pues Nadine Heredia. La gran usurpadora, porque qué raro que dentro de estas personas que están haciendo el seguimiento, Congresista, dele un minuto para terminar, por favor, con eso. entonces, presidente, si estos 150.000 personas... Congresista Tapia, por favor, le solicitan que retire la palabra si fuera tan amable, para continuar. Presidente, invoco que se tranquilice, presidente. He utilizado una palabra usurpadora para referirme a la señora Nadine Heredia, porque justamente decía, presidente, que dentro de los 150.000 personas que se ha hecho seguimiento, no se encuentra Nadine Heredia y su familia. Congresista, le solicitan que retire la palabra, por favor. Presidente, si les incomoda la palabra usurpadora de Nadine Heredia, voy a retirar la palabra usurpadora. Entonces, presidente, este seguimiento, incluso se habla del gran personaje, el señor Rosendo Chávez Rojas, pero ¿quién dio la orden? Paran echándole la culpa a los partidos anteriores, a los gobiernos anteriores, al partido aprista, etcétera. Pero, presidente, recuerden que ya están a punto de irse a su casa. Pero quiero decirles, ¿quién dio la orden? Tiempo para que culmine, congresista. Para que se haga ese seguimiento a los políticos de oposición, presidente. Y no solamente también políticos, también militares, policías, etcétera. Esto, presidente, realmente quiero decirle que la Premier, bajo todos estos argumentos, está pintada en la pared, presidente. Lo están utilizando. Ella es una colega, una excelente congresista, pero aquí lo está utilizando el gobierno de turno. Por tanto, por dignidad, debería renunciar. Entonces, presidente, debo decirle, para concluir, que estamos muy preocupados, nos sentimos muy mal. Se pretende justificar y defender lo injustificable y lo indefendible. Y al final, efectivamente, presidente, aquí se está utilizando patrimonio, recursos humanos, recursos públicos. ¿Y para qué? Al final eso es una decepción total, una desconfianza, presidente. Y esto es una amenaza a la seguridad nacional, porque están utilizando de por medio a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, etcétera. No nos chupemos el dedo, presidente. No nos chupemos. Culmine, congresista, último minuto. Las responsabilidades políticas tienen que asumirse. Y aquí este gobierno del señor Ollanta Humala tiene una responsabilidad política. Ha fallado la contrainteligencia. Y esta comisión de inteligencia debe reformarse porque prácticamente lo están paseando a esta Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Para terminar, quisiera decirles de que sí, mi bancada está presentando la moción de censura y por otro lado también, tal como sucedió en el tema de Watergate, pedimos la renuncia del señor Ollanta Humala. Caso contrario, por este tema de una incapacidad moral, este Congreso de la República y el Perú entero tendrá que pensar seriamente en una posible vacancia presidencial. Y desde ya le pido la renuncia de la Premier Ana Jara. Muchas gracias, presidente.